Seguimos en especial coronavirus. Estamos con Dante Gebel. Para mí, que lo conozco hace muchísimos años, no voy a decir cuántos, Dante, hace que nos conocemos, pero nos hemos cruzado alguna vez por acá, por Buenos Aires, años después de habernos conocido. Y sigo, por supuesto, tu trayectoria. Sé que te va muy bien, sé que tenés siempre palabras muy interesantes e ingeniosas como conferencista y también como influencer, una cantidad de seguidores muy importante, y algunos episodios en donde hablas de los hombres de negro como metáfora de quienes están entre nosotros y que tal vez, como pasó con este médico que entrevistamos recién, sea uno de esos que ayudan, ¿no? Y que son anónimos. ¿Cómo estás, Dante? Gracias por este rato. Gracias, Hugo. Sí, yo adhiero absolutamente. Recién escuchaba el testimonio de este caballero, que es obvio que hay un montón de gente, ya sea él como voluntario de la vacuna o los enfermeros, los médicos, que a veces se los puede gratificar con un aplauso o con alguna sencilla, un agradecimiento que surge del cariño de la gente. Pero indudablemente yo creo que son héroes anónimos. Hay muchísima gente que no se da cuenta que está escribiendo la historia hasta que la terminó de escribir. Y creo que eso es lo que está pasando principalmente durante esta pandemia, donde hay un montón de gente que está arriesgando su vida a diario y que dudo que tengan el reconocimiento, ¿no?, que deberían tener. ¿Esos son los hombres de negro, Dante, para concluir con el concepto? Sí, yo hice una metáfora en un programa de radio donde hablaba que los hombres de negro en la película que interpretó Will Smith eran esos que estaban trabajando de incógnito, tratando de buscar vida alienígena en la Tierra, ¿no? Entonces yo decía que así como ellos que están por fuera y por encima del sistema, hay un montón de gente que está por fuera del establishment, claro, para poder ayudarnos, para poder darnos una mano, haciendo una metáfora obviamente con la película. Dante, ¿qué nos está enseñando este momento tan particular del mundo y de la historia sobre las personas, sobre la humanidad? ¿Cómo va a incidir, Agustina? ¿Cómo va a incidir y cómo estamos siendo nosotros, ¿no? ¿Qué aflora? ¿Aflora la solidaridad, el miedo? Yo pienso que aflora en todos los seres humanos, a mi humilde entender, todo lo que no estaba a simple vista y que la pandemia va a mostrar la mejor y la peor versión nuestra. De hecho, los testimonios dan cuenta de eso, de que hay un montón de gente que sacó lo peor de sí mismo. Y otros no tanto, otros lo mejor, la solidaridad. Y hay gente que de manera egoísta sacó su peor versión. Una vez escuché una frase de alguien que decía que la plata, el dinero, no cambia a nadie. Muestra lo que la persona era aún antes de tener dinero. Lo que pasa es que cuando era pobre no le interesaba a nadie. Claro. Entonces creo que uno dice, la plata lo cambió. No, mostró lo que había. Si el tipo era sencillo y humilde antes, el dinero no lo va a cambiar, va a exponer lo que había. Bueno, la pandemia viene a ser una suerte de metáfora de esto, que nos mostró a los que son solidarios, a los que no lo son, a los egoístas, mostró la miserabilidad, la fragilidad del ser humano, por sobre todas las cosas, porque yo tengo una conferencia por ahí que dice que nadie muere ateo bajo fuego enemigo. Y en este momento, hasta el más ateo termina creyendo en algo, diciendo tiene que haber algo más allá de nosotros, porque es obvio que ante la muerte, ante la celeridad de lo que no podemos manejar, de lo que no podemos controlar, uno se siente impotente y se siente por fin que es una nota más en un pentagrama musical, que tiene que haber algo mayor que nosotros. Y Dante, vos que tenés tantos seguidores y que realmente llenaste estadios, yo decía el de River, por ejemplo, ¿qué tenés para decirle no solo a los jóvenes, que es, si querés, el target o la cantidad de gente que más está dentro de tus seguidores? ¿Qué le decís en el medio de esta cuarentena y de la pandemia? Porque en la Argentina vos seguís el devenir argentino, tenemos la cuarentena más larga del mundo. Pero por otro lado está la pandemia, que no podemos obviar, digamos. Yo tengo dos lecturas. Una es el hecho de que mientras que algunos lloran, otros fabrican pañuelos, ¿no? Poder ver la crisis como la oportunidad para algo. Una vez que uno se resigna a que la crisis, como decís, Hugo, es una suerte de reclusión interminable, en el caso de Argentina, uno tiene que buscar qué aprende con esto. Entonces, en el caso de los jóvenes, a mí me preocupa mucho la bulia, el desdén, esa suerte que dicen los psicólogos de depresión blanca, que están deprimidos, aburridos y no saben por qué, cuando tienen acceso a dispositivos móviles que nosotros no hubiésemos soñado nunca en la vida, ni nuestros padres ni nuestros abuelos. Es la generación más comunicada del mundo y la más aburrida, la que tiene más desidia, la que no sabe a dónde apunta. Entonces creo que la cuarentena permite por primera vez que los padres se enfrenten a sus hijos, que los hijos se enfrenten a sus padres, que los jóvenes se den cuenta qué frágil es todo, como te decía hace un momento. Así que yo creo
que si hay algo positivo en esta pandemia, es que a lo mejor recuperemos un poco en esos millennials, en esos centennials, el sentido común, que yo me preocupaba mucho, que no lo veía. Y la otra lectura que hago con esta, que no sé si me lo intentaste preguntar o no, Hugo, con esta suerte de reclusión que no se termina más, se me hace que también hay una lectura política importante, ¿no? El aprovechamiento de una pandemia, a mí no me gusta esa diferencia. No, una cosa es la pandemia, otra cosa es la cuarentena. No, una cosa viene de la otra y creo que está siendo utilizada políticamente en toda la región, no es patrimonio argentino nada más. ¿Por qué? ¿Por qué pensás que se está utilizando? Porque creo que se pueden hacer entre gallos y medianoche, pasar leyes que de otro modo capaz que tendrían una oposición diferente, porque se me ocurre de que es la manera de tapar un montón de cosas que suceden en el ámbito judicial. Se me ocurre que es una forma de que el quédate en casa para mí sigue siendo una locura, independientemente que no estoy en contra de la asepsia, no estoy en contra del cuidarse, pero me parece que vivir el hecho de que aún a perder el trabajo, el empleo, la seguridad, la libertad, siempre me pareció una locura extrema, al punto tal de que uno no pueda decidir sobre su propia salud, sobre su propio riesgo y decidir cuáles son las prioridades, ¿no? Es, a mi humilde entender, lo que me lleva a pensar de que sí, está siendo utilizado políticamente sin ningún lugar a dudas, y no estoy diciendo que la pandemia no existe, digo que está siendo utilizado, cada uno lo aprovecha del modo que quiere. Nosotros le decimos los poderes de turno y sabés bien que tanto en este programa como después en la cornisa nos metemos de cabeza en cada uno de los ítems, de los que vos mencionaste, como la reforma judicial y muchas medidas que parece que a los poderes de turno les encanta porque aprovechan todo como para seguir estando en el poder o construir más poder. Este es un tema en sí mismo. Ahora, ¿qué le decís? Tenés un mensaje ahora para los jóvenes. Este canal es visto por muchísimos jóvenes que lo siguen porque es un canal moderno y muy actual. ¿Qué mensaje le das a los chicos que, como el de recién decía, dejen trabajar a la gente porque si no se va a morir de hambre? Yo lo que trato de decir siempre es que, y no solo insisto con Argentina, sino en el caso de toda la región o todo lo Hispanoamérica, es no perder el ideal, no perder el ideal, el creer. En mi caso soy un hombre muy cristiano que cree en Dios, en los valores, pero independientemente de cada elección religiosa o lo que uno decida creer, no perder el ideal, el que se puede cambiar, porque cuando nos damos por vencidos es lo peligroso. Por allí decía Maquiavelo decía alguna vez que ser derrotado no era el problema, sino el no volver a levantarse, el no creer que uno tiene la capacidad de resistir. La preocupación es que Argentina se ha levantado de crisis peores. Nosotros podríamos dar cátedra a todo el mundo de lo que es cuando nos daban liquidados después del cacerolazo, con los gobiernos donde tuvimos 5 presidentes en una semana. Sin embargo, Argentina por alguna razón se reinventa. Cuando todos nos ponen el RIP, que en paz descanse, Argentina se reinventa. A mí me preocupa que este aislamiento obligatorio, para no decirle cuarentena, para no herir susceptibilidades políticas al poder, me preocupa que la gente termine bajando los brazos y entregándose, no teniendo ganas de luchar. Porque ahí es cuando la democracia me parece que corre el mayor riesgo. Cuando la oposición se debilita por desdén, se debilita por desgaste, como decíamos en el barrio. Cuando se va desgastando la persona, cuando decís, más sí. En los campos genocidas, el hecho de que los sobrevivientes o los que eran víctimas de un genocidio pudieran decidir qué almohada tener o pudieran decidir qué podían leer, los mantenía vivos. Si uno va perdiendo la última de las libertades, que es decidir cuándo uno va a salir a caminar, que parece algo tonto, pero decidir cuándo voy al mercado, uno se va de alguna manera erosionando su carácter, hasta el punto tal de que después estamos en medio de una dictadura y no nos dimos cuenta cómo llegamos hasta ahí, porque te aclaro que Venezuela no fue de la noche a la mañana que el régimen logró lo que hoy está logrando. Yo conocí la Venezuela antes de Chávez y el venezolano era un tipo que decías, este tipo no lo maneja fácil, es muy difícil que un gobierno dictatorial pueda estar sobre ellos y sin embargo vos ves como de a poco, de una manera erosionada, terminaron lo que hoy es Venezuela. Esa es mi mayor preocupación como ciudadano argentino. ¿Cómo hacer para que la gente no baje los brazos? ¿Qué le decís a las personas? No perder, aunque suene una frase hecha y a un cliché político, me parezco a Scioli, con esperanza, con optimismo. Pero yo pienso que no hay que perder la fe en que Dios tiene que estar detrás de todo esto, sin ningún lugar a dudas, y que tiene que haber un propósito mayor. Si uno ve el propósito, yo supongo que no pierde las ganas de transitar el camino. De otro modo,
de otro modo, me decía una vez alguien, es como ir en esas rutas eternas que no tienen señalización, que no hay estaciones de servicio, que decís, ¿cuándo llego? No ves nada, es algo que te lleva a una depresión absoluta. Por eso hay tantas crisis matrimoniales, tantas crisis no solo de pareja, sino de familia, porque uno empieza a transitar un camino que no tiene fin. Si por lo menos nos dijeran, señores, esto va a terminar de esta forma, este es el peor escenario, pero nos dicen, no, ahora hasta el 22, ahora hasta el 23, ahora hasta el mes que viene. Eso te causa, ¿no te imaginas lo que esto impacta en los chicos? Vos recordarás, Dante, que acá hay una ruta que se le llama la ruta de la muerte, y me hiciste acordar como metáfora de lo que decís, una ruta que no tiene fin. Ahora, también hay un cambio generacional. El otro día charlábamos en este programa sobre las miradas de los millennials. Viste que nosotros nos criamos en una estructura siempre para el futuro, ni que hablar de nuestros padres. Estudiamos carreras largas pensando en el futuro, hacíamos una familia siempre pensando en el futuro. Hoy se fueron al otro extremo, la posmodernidad es eso, es agarrar la mochila, me importa el hoy, y eso se puede replicar en un montón de otras acciones. ¿Qué le decimos a esas generaciones que encima están encerradas y que, bueno, se ven tal vez agobiadas por esa misma soledad? Bueno, yo voy a hacer en ese caso, para responder tu pregunta, Hugo, voy a ser un poco el abogado del diablo. Voy a tratar de defenderlo desde este punto de vista. Esto estadísticamente se veía venir desde el punto de vista que se empezaron a perder los referentes. A falta de ejemplos, nosotros no podemos pretender que, por ejemplo, tener una juventud que estudie, que se capacite, cuando los padres viven prendidos al celular. Yo aprendí a leer porque mi vieja leía. Nosotros, en tu caso como periodista, en mi caso todo lo que aprendí porque se leía en casa con voracidad, porque había una biblioteca, a la siesta se apagaba la tele y a leer, mi hijo, para que no tenga errores ortográficos y tenga una buena verborragia al día de mañana. Claro. Si uno se cría con música, va a ser músico. Entonces, en las casas donde hay una inmediatez, donde la gente lee los títulos, donde la gente ya no te mira un tráiler, te mira un teaser, porque ya más de 15 segundos se aburre, es lógico que esta generación vaya perdiendo los ejemplos y vaya perdiendo los referentes. Era predecible que iban a querer vivir el hoy, porque es la era de la inmediatez, del no planificar, del no pensar. Venimos sin referentes, sin modelos a seguir, o modelos de papel maché. Hoy en día la clase política, nadie cree en la clase política, no creemos en los deportistas, nos dan la espalda a aquellos que están en televisión, si no mide el programa se va del aire. Entonces me parece que es una sociedad bastante desechable a la cual se veía venir. ¿Cómo recuperamos eso? Y bueno, como decían las maestras antiguamente, el poder del ejemplo. Yo creo que tenemos que volver al ejemplo. No le puedo exigir a mi hijo lo que él no ve en casa. La educación, yo el otro día hablaba con Felipe Piña en un programa y le decía cómo él, como historiador, veía la educación de acá a 10, 20 años en la Argentina. Independientemente si son clases presenciales o por la pandemia, o porque el presidente diga sigamos en pandemia 10 años más, en cuarentena. Y él me decía, es complejo porque ya no hay respeto por los docentes, ya no hay ejemplos. ¿Vos te acordás, Hugo, cuando lo que decía la seño era lo que había dicho Moisés en la tabla de la ley? Lo dijo la seño. Bueno, hoy nos reímos del presidente, independientemente de qué lugar de la grieta estemos, nos reímos de los ministros, se le falta el respeto, se habla mal en televisión, que yo no entiendo. Julián Weich el otro día me decía, hablar mal en televisión es como escribir un libro con faltas de ortografía. Yo pienso que culturalmente la Argentina está al borde de un abismo, y esperemos que no sea como aquella fallida frase de Rafael Videla que dijo, estamos al borde del abismo, pero hoy dimos un paso al frente. Claro. Espero que no nos caigamos, espero que podamos recuperar la cultura, el ejemplo, porque somos un país con valores, yo lo creo. Yo creo que Argentina es un país con muchos valores y tenemos que volver a eso. Sin esnovismo, te lo digo. Recién decías que cuesta mucho pensar en el futuro, ¿no? Al menos en la generación millennial. ¿Ese justamente aferrarse al presente hizo que sea más difícil transitar esta cuarentena? ¿Pero a qué presente, Agustina? Ojalá esto fuera Disneyland y decir, es que está tan lindo que acabamos de ganar el Mundial, como nos pasó en el 86, estamos aferrados a eso y no queremos pasar la hoja. ¿A qué presente? Eso es lo trágico. Claro. Si tuviéramos un presente extraordinario, si estuviéramos viviendo un momento sociopolítico, macroeconómico extraordinario, bueno, es lógico que no pensemos en el futuro. Acá el problema es la bulia o la desidia de que no hay presente
y que por consecuencia también estemos hipotecando el futuro. Entonces, por eso más que nunca, Argentina, y yo vuelvo a la frase que te dije hace un momento, tiene que dejar de ser un país laico en el sentido de no creer en nada. Tenemos que recuperar la fe. Tenemos que volver a orar, a rezar, a creer en Dios. Yo sé que parece un delirio místico, pero yo no lo hablo de como si hablara Lelita Carrió. Te lo estoy diciendo de verdad. Yo estoy diciendo que necesitamos, desde el sentido común, volver a creer, tener esperanza en Dios, porque no podemos tener esperanza más en lo que pasa en el sillón de Rivadavia, es obvio, ni en el Senado, ni en la Cámara de Diputados. Para mí, yo el otro día miraba las declaraciones de Duhalde y realmente me corrió un frío por la espalda, porque digo, insisto, no es alguien que después dijo, tuve un brote psicótico. La mayoría sabemos que eso no proviene de un brote psicótico necesariamente. Y a mí me preocupó, porque digo, está como abierto el juego para cualquier cosa. Por eso urge recuperar los valores en la Argentina. Para mí es urgente volver a la educación, a tener un plan de educación, un plan de gobierno que disponga mucho más del Producto Bruto Interno a la educación. De otro modo, vamos a perder una generación, Agustina. Me preguntaste recién, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a perder una generación entera o dos? La vamos a perder. ¿A cómo vamos? La vamos a perder. Vuelvo al tema de tu público, digamos, los jóvenes. Vos tuviste siempre, desde hace años, un mensaje para ellos. ¿Qué ves como virtuoso en las nuevas generaciones y cuál es el mayor defecto? Bueno, ya hablaste, ¿no?, de la bulia, de lo que está pasando con falta de ejemplos. ¿Y qué virtudes ves en las nuevas generaciones? Digo, ¿qué vemos hacia el futuro? Lo que me gusta de las nuevas generaciones es que así de ahí puedo sacar algo bueno de lo que dijo Agustina. Agustina me decía recién, aferrados al presente. Bueno, vamos a tratar de vender pañuelos en medio de los que lloran, ¿no? A mí se me ocurre que lo bueno de esta generación es que tampoco está anclado al viejo peronismo, al viejo radicalismo, a lo que dijo Alfonsín, o como dijo el doctor Ilía. Me parece que cada vez nos vamos desprendiendo más de la historia. Quedan los estadistas, pero la historia va cambiando. Hoy hay una nueva generación que no sé si está dispuesta a tener los mismos viejos valores, todo tiempo pasado fue mejor. Eso es algo positivo, porque uno puede empezar a construir desde cero. Yo soy conferencista, Hugo, y el peor público que puedo tener es aquel que cree que viene sabiendo algo. A mí me encanta el público que dice, a ver, desasname, ayúdame. Pagué una entrada o pagué un ticket para escucharte a ver si aprendo algo. Esa es tierra fértil. Claro. Pero cuando hay que decirle a la gente lo que decía Jesús, oíste que fue dicho, más yo digo, y hay que desaprender lo mal aprendido, diría Montaner, estamos fregados. Claro. Porque ya hay un filtro mental. Ya hay un filtro mental donde yo te pongo en la vereda de enfrente. Te debe pasar como periodista cuando entrevistas a alguien y dicen, Hugo Machiavelli, ¿qué? Sí, el prejuicio. El prejuicio. Oposición. Entonces vos no puedes preguntar nada porque vos sos oposición. Sí. O sos oficialista. Vos te pasan un sobre de parte de la Casa Rosada. Y no siempre es así. Uno puede hasta inclusive evolucionar, cambiar de opiniones. Entonces, a tu pregunta, yo creo que esta juventud está lista para nuevos gobiernos, para nueva plataforma, para nueva economía, para una nueva creencia. Así como no tienen aferrado a nada al futuro, tampoco creo que están demasiado anclados al pasado. Ahora, y eso termina siendo positivo. Dante, ahora la dejo a Agustina, porque antes de olvidarme de esta pregunta, pero no aparecen en la Argentina actual nuevos líderes, se lo ve en la política, tampoco premios Nobel. Parece como que estamos en una anomia en la producción cultural, digamos, en el imaginario social, en los talentos. ¿Nos sacaron el sueño de algún modo, crees? Yo creo, como se dice en psicología, que en Australia hay un fenómeno que se llama el complejo de la amapola alta. En Australia no hay héroes. La amapola alta. En Australia no hay héroes. Yo fui a Australia. Uno dice, ¿cuáles son los héroes acá? A ver si hay un Messi, si hay, no sé, un escritor. No hay. Porque al que crece mucho se lo corta. Todos tienen que estar iguales. Eso es una tendencia que se mantiene en Australia hace años. El complejo de la amapola alta. Nadie puede ser más alto que el resto. Chile tiene ese problema, lo reconocido por los chilenos. Yo leía a un columnista hace poco que decía, tenemos que aprender de los argentinos que ellos siempre se levantan un héroe, con pies de barro, pero héroe al fin. Los chilenos no nos gusta que alguien surja. Argentina va camino al complejo de la amapola alta. Fíjate que cuando alguien tiene algo de éxito o demuestra que es algo, inmediatamente, no solo programas de Chimento, porque esto no es patrimonio de Real,
inmediatamente toda la prensa o gran parte del sector está viendo en qué se equivoca. O sea, Messi es un genio hasta que es un pecho frío. El presidente es un genio hasta que extiende la cuarentena. Entonces nosotros vamos liquidando nuestras amapolas. Se me ocurre que nosotros atentamos contra nuestros héroes, contra nuestros modelos. No los dejamos ser. Estamos buscando... No, si hizo plata es porque chorea. Si dice que es bueno es porque debe ser una pantalla. O sea, desconfiamos mucho porque se presume la culpabilidad antes que la inocencia. Creo que eso es uno de los valores que tenemos que recuperar. Dante, te agradezco mucho. Es una linda charla, no será la última y un gusto tenerte acá en Especial Coronavirus. Hasta pronto. Hasta pronto, Hugo. Hasta pronto, Agustina. Gracias. Hasta luego. Y le abrimos la puerta a Luis Majul, está con nosotros, tiene una información de último momento. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, noche ya, ya Sí. bajó un poquitito el sol, muchísimo.